Bajo los arcos del Palacio de Palermo olía a hierro, aceite y cuero. Sobre largas mesas había frascos de cristal, instrumentos quirúrgicos, mapas del cielo estrellado y modelos de órganos humanos traídos de Salerno. Todo ello formaba parte del laboratorio del emperador Federico II de Hohenstaufen, un soberano al que le gustaba observar, medir y tomar notas. Pero fue precisamente este interés suyo, entremezclado con el miedo y la envidia ajenos, lo que dio lugar a un rumor que ha perdurado a lo largo de los siglos, que en la corte se realizaban exámenes de virginidad, supuestamente en nombre de la ciencia, pero en realidad con el fin de humillar. Así comenzó una de las leyendas más perdurables del Mediterráneo del siglo III. Amigos, os saludo. Esta es una crónica de las que no se suelen releer a la luz del día. Y vosotros estáis en el canal donde hablamos de cómo el poder reescribió el cuerpo humano. Escribid en los comentarios desde dónde nos estáis viendo. Italia, Alemania, Ucrania, o quizá alguno de vosotros ha estado en Sicilia y ha visto las ruinas de ese mismo palacio. Será interesante saberlo. Poneos cómodos y disfrutad de la escucha. Cuando, a finales del siglo XIII, los legados papales describieron al emperador como un hombre que juega con las leyes del cuerpo y la fe. Ya trabajaban con una imagen preparada de antemano. Para entonces, Federico II no era solo un soberano, sino un mito, el anticristo del Apocalipsis, como escribían los cronistas de la curia. Se le atribuían la alquimia, la herejía, la magia y, precisamente, las pruebas de virginidad. Pero el documento al que se referían los moralistas posteriores nunca existió. No hay ninguna orden, ningún reglamento, ningún decreto sobre la realización de tales pruebas. En cambio, hay cartas, notas diplomáticas y crónicas escritas después de la muerte del emperador, cuando era seguro acusar a un muerto. La primera mención de las pruebas se encuentra en los escritos de Mateo de París, un monje que nunca salió de Inglaterra. Escribió, basándose en las palabras de testigos oculares a los que no nombró, que Federico realizaba experimentos comparando la pureza y la depravación con el fin de conocer la naturaleza. Este texto se citó cientos de veces, aunque ningún funcionario del archivo de la Cancillería siciliana lo confirmó. Es más, el registro de gastos de la corte, conservado durante el siglo XIII, recoge los pagos a médicos y científicos exclusivamente por observaciones médicas, notas anatómicas y prácticas veterinarias, y no por participar en experimentos con seres humanos. Pero el rumor perduró. Lo alimentaba la envidia hacia la corte, donde se hablaba latín y árabe, donde se nombraba a judíos médicos de la corte, y donde las mujeres de familias nobles aprendían astronomía y botánica. Para los clérigos de la época, esa libertad en sí misma parecía una amenaza. Era mucho más fácil explicarla como depravación bajo la apariencia de ciencia. Así, un simple laboratorio se convertía en una cámara del pecado y un tratado médico en instrucciones para la seducción. La Cancillería papal sabía cómo funcionaban las imágenes.
En los sermones de mediados del siglo XIII, Federico era llamado investigador de la carne. Y aunque se trataba de sus obras filosóficas sobre la naturaleza animal del ser humano, la multitud lo entendía literalmente. En el poema antiimperial, Contra Staufenses, aparece una escena de inspecciones, una alegoría literaria, pero los copistas de las crónicas la citaron como un hecho. Así nació la leyenda en la que el científico y soberano se convirtió en un monstruo que experimentaba con los cuerpos de sus súbditos. Los documentos de la Escuela Médica de Salerno cuentan una historia muy diferente, donde las fuentes papales veían un experimento pecaminoso. En realidad, se discutía sobre la estructura del organismo y la naturaleza de la infertilidad. Los médicos observaban a las mujeres enfermas, con su consentimiento y con fines terapéuticos, y elaboraban tablas de síntomas. Para una época en la que la enfermedad se consideraba un castigo, esto ya era casi una rebelión. Pero incluso esta rebelión se atribuyó al emperador. En el siglo XIII no existía una visión única sobre las investigaciones admisibles. Algunos se remitían al juramento hipocrático, otros a la prohibición de las autopsias impuesta por la Iglesia. Federico II, patrón de la Escuela de Salerno, permitía a sus médicos estudiar la anatomía de los presos fallecidos, lo que en sí mismo causó conmoción. Este hecho dio lugar a especulaciones. Si se permiten los experimentos anatómicos, razonaban los detractores, entonces también es posible otra cosa: exámenes de personas vivas. Ningún documento lo confirmaba, pero en la lucha política bastaba con una insinuación. La correspondencia diplomática entre el Papa Gregorio IX y la corte francesa desempeñó un papel especial. En una de las cartas, el legado papal llama a Federico probador de la castidad, refiriéndose a su libre pensamiento y a su discusión sobre las leyes matrimoniales. Sin embargo, los comentaristas posteriores interpretaron la frase de forma literal. Cuando, un siglo después, los cronistas recopilaron los pecados del pasado, esta insinuación se convirtió en prueba. En el Estatuto de la Corte Siciliana, conservado en una copia del siglo XIV, se indica: las mujeres de la corte no están sujetas a examen físico sin su consentimiento y sin un médico de entre los escolares de Salerno. Esta línea, destinada a proteger a las sirvientas y cortesanas de la arbitrariedad, se interpretará siglos más tarde de manera contraria, como permiso para el examen. Así, un documento creado con buenas intenciones pasó a formar parte del mito del emperador monstruo. Mientras tanto, en las crónicas convivían dos imágenes de Federico. Para los eruditos orientales era el patrón de la razón. Para los cronistas latinos, el príncipe de la duda. Abolió la tortura en los territorios del Reino de Sicilia y exigió pruebas escritas en lugar de confesiones obtenidas bajo presión. Pero fue precisamente este racionalismo lo que provocó la ira del clero. Cuando el poder deja de creer en los milagros, se le atribuye fanatismo. Poco a poco, la leyenda de las pruebas se convirtió en un instrumento de propaganda moralizante. Los viajeros y los monjes la contaban como una terrible parábola sobre el castigo por la soberbia. Ninguno de ellos había visto los laboratorios imperiales,
pero casi todos citaban las mismas palabras, procedentes de textos que aparecieron décadas después de la muerte de Federico. Así comenzó el mito, en el que el miedo al conocimiento se entremezcló con la lucha por el poder. Y cuanto más confirmaban los documentos la inocencia del emperador, más se aferraba la creencia a los rumores. Al fin y al cabo, el papel lo aguanta todo, pero los rumores perduran. En las oficinas de Europa ya no se discutía que Federico II era peligroso no solo con las armas, sino también con el pensamiento. Sus cartas a los científicos árabes y su correspondencia con los alquimistas parecían, en opinión de la curia, un desafío al orden mundial. En una de sus bulas, el Papa Gregorio IX escribió directamente que el emperador experimenta los misterios de la creación sin temor al Creador. Para el público, estas palabras sonaban como una sentencia. En el sur de Italia y en las tierras germánicas se difundieron folletos con grabados en los que se representaba a Federico entre mujeres vestidas de blanco, sosteniendo espejos y vasijas, una alegoría del experimento sobre la castidad. Más tarde, los historiadores determinaron que la escena estaba tomada de miniaturas antiguas sobre la diosa Diana. Pero, en aquel momento, nadie lo comprobó. Fue en ese momento cuando nació la fórmula que recorrería las crónicas. La ciencia por el libertinaje. Se repetía sin darse cuenta de que había aparecido por primera vez en un sermón de un dominico que servía en la corte francesa, 15 años después de la muerte del emperador. La homilía se titulaba Sobre la curiosidad sin fe y exhortaba a no permitir que los laicos tuvieran acceso a los tratados médicos para no caer en la tentación del conocimiento. En ella, Federico II solo aparecía como ejemplo, un hombre que se permitía razonar sobre la naturaleza de la concepción sin citar las Escrituras. Pero, en la memoria de la multitud, quedó la imagen de un gobernante que experimentaba con las mujeres. Cuando se encontraron en Nápoles copias de los decretos de su corte, resultó que la mayoría se referían a la distribución de impuestos y pagos médicos. Allí también hay un punto poco común: el permiso a los médicos para observar a las mujeres embarazadas, en presencia de sus familiares mayores, y a petición de estos. La parte papal lo calificó de legalización del pecado, pero los historiadores modernos ven en ello el primer caso de observación médica formalizada. No se trata de un experimento, sino de un intento de estadística. Pero en el siglo XIII, la estadística aún no tenía voz. Solo miedo y rumores. El emperador conocía el valor de los rumores. En su entorno circulaban textos traducidos del árabe sobre la psicología de las masas. Cómo se difunde la noticia. Cómo funciona el miedo. Quizás por eso Federico no respondió a las calumnias. En ninguna de sus cartas refuta las acusaciones. Para sus enemigos, esto se convirtió en una prueba de culpabilidad. Para sus descendientes, en un misterio. Pero si echamos un vistazo a los libros de contabilidad, queda claro que, tras los primeros panfletos, los pagos a astrólogos y filósofos naturales se redujeron drásticamente y, en su lugar, aparecieron gastos en abogados y regalos diplomáticos.
El emperador comprendió que la lucha por la verdad en este juego era imposible. Bastaba con un papel con el sello de la curia para que cualquier reputación se desmoronara. En una de las últimas recopilaciones cronológicas del siglo XIV se dice que algunas mujeres de la corte desaparecieron sin dejar rastro. Esto echó más leña al fuego. Pero las listas de fallecidas y despedidas del servicio, encontradas en los archivos de Palermo, muestran que la mayoría de estas mujeres se casaron o se mudaron al norte de Italia, con una dote proporcionada por la propia corte. La rotación habitual de personal se convirtió en una historia de víctimas. Así, el rumor se volvió más aterrador que la verdad. La leyenda se difundió con especial intensidad en las escuelas monásticas. Allí, donde se enseñaba la virtud a las jóvenes novicias, las crónicas de Federico se citaban como ejemplo de la perdición del orgulloso. En la correspondencia monástica se encuentran expresiones como experimentaba como médico, pero vivía como un demonio. Para ellos no se trataba de una investigación, sino de una parábola que sustituía a la realidad. Pero también había otras voces. Los eruditos de Bolonia, donde convergían manuscritos de todo el Mediterráneo, intentaron reconstruir la imagen real. En una de las listas de actos de la Cancillería Real, encontraron una mención a la visita de Federico a Salerno, donde observó clases de medicina. Allí estaban presentes mujeres, alumnas, herederas de las tradiciones antiguas. Tenían derecho a escuchar las clases y tomar apuntes. Este hecho en sí mismo fue una sensación. En una sociedad en la que el cuerpo femenino se consideraba una fuente de tentación, el derecho al conocimiento se convirtió en un acto de audacia. No es de extrañar que, una década más tarde, este episodio se distorsionara hasta quedar irreconocible. Para la curia, cada paso del emperador era una amenaza. Hablaba de la igualdad de las lenguas, de la necesidad de enseñar medicina árabe. Reconocía la astrología como parte de la naturaleza. En Roma, esto sonaba a herejía. Por eso se le atribuyó todo lo que causaba inquietud: nigromancia, libertinaje, experimentos con el alma. Las pruebas de castidad encajaban perfectamente en el esquema. Asustaban, humillaban, provocaban repugnancia y curiosidad al mismo tiempo. Cuando, tras su muerte, no se atrevieron a enterrar el cuerpo de Federico a la luz del día, los sacerdotes leyeron sus oraciones en voz baja. Para entonces, la leyenda ya vivía separada de su nombre. La copiaban, la insertaban en las crónicas de los nuevos siglos, la complementaban con detalles que nunca existieron: espejos, balanzas, sacerdotisas de la ciencia. Así murió el documento, y el mito cobró vida. Varios siglos después, en las universidades de Alemania e Italia se encontraron fragmentos de estos textos y se citaron en obras sobre la decadencia moral de los gobernantes. Pocos se molestaron en comprobar de dónde procedía la cita. Pasó de una recopilación a otra, de un sermón a una conferencia. A veces se añadía fuente, crónica sin nombre,
y a nadie le importaba. La historia de los exámenes se convirtió en un ejemplo de cómo la mentira se consolida con un sello. Bastaba con que un monje copiara un rumor ajeno, añadiera una fecha, atribuyera el nombre de un secretario, y el mito se convertía en documento. El papel, creado para la verdad, volvía a servir para el engaño. Mientras tanto, en Sicilia se conservó durante un siglo más el rastro de ese miedo. En los estatutos municipales de la Baja Edad Media aparecen artículos extraños: la prohibición de examinar a las mujeres por motivos científicos, la exigencia de la presencia de familiares durante los procedimientos médicos. Ya nadie recordaba de dónde procedían estos puntos. Se escribieron por si acaso. Así, una historia fantasmal dio lugar a leyes reales. Cuanto más se aleja el tiempo, más claro se ve. La acusación de experimentos no tenía que ver con la moral, sino con el poder. Quien controla el cuerpo, controla la conciencia. Para la curia papal, era un símbolo conveniente para los científicos. Una maldición que aisló a Europa de la medicina oriental durante 2 siglos. Cuando se leen las cartas de los contemporáneos de Federico II, llama la atención un detalle extraño. Casi todos hablan de él con miedo, pero no con hechos. Un notario florentino escribió que este emperador hizo creer a la gente que la razón está por encima del temor de Dios. Y ahí radicaba el principal pecado de su época. Abolía el dogma allí donde se esperaba de él sumisión. Exigía pruebas, y por eso cualquiera de sus acciones se interpretaba como un desafío. Incluso la orden de crear la primera escuela veterinaria en Nápoles se atribuyó a su curiosidad por la carne. En los archivos se conserva la orden de entregar vidrio y plata a los talleres, probablemente a los mismos laboratorios en los que se le acusaba de experimentos pecaminosos. Pero la lista de gastos dice otra cosa: retortas, morteros, instrumentos para la destilación y el almacenamiento de medicamentos. Todo esto era necesario para investigar venenos y antídotos. Sin embargo, los moralistas posteriores interpretaron el mero hecho de comprar vidrio como prueba de observaciones secretas del cuerpo. Así, un objeto inocente se convirtió en símbolo de libertinaje. Los historiadores del siglo XX que estudiaron los archivos papales descubrieron que la fórmula probaba la virginidad aparecía en un único documento, un compendio latino de crónicas escrito 60 años después de la muerte del emperador. El autor era un dominico que vivía en Aviñón y que nunca había visitado Sicilia. Utilizó la expresión experimenta pudicitiae, literalmente, experimentos de castidad. En el contexto del texto, se trataba de reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la moral. Pero un siglo después, los copistas entendieron la expresión de forma literal. Los traductores al italiano vulgar dieron al término experimentos un significado físico, y la historia se consolidó. No hay que olvidar que en la época de Federico, el cuerpo era objeto de jurisdicción. La Iglesia consideraba la carne como prueba de pecado o inocencia. La sangre, las cicatrices, las marcas de nacimiento, todo podía convertirse en prueba.
Las pruebas con agua, hierro candente o ayuno eran prácticas legales. En este contexto, las pruebas de virginidad no parecían tan increíbles. La gente creía que se podía medir lo invisible. Por eso la leyenda se afianzó, no porque se creyera ciegamente en ella, sino porque parecía lógica dentro de la lógica de la época. En realidad, en los libros de la Cancillería del Emperador se describen exámenes muy diferentes. Revisiones de los soldados después de las batallas, revisiones médicas antes de los contratos matrimoniales, procedimientos para las esclavas compradas a los comerciantes. Todo esto tenía un carácter económico, no místico. Federico intentó regular los mercados en los que el cuerpo humano era una mercancía, una mala defensa contra el mito, demasiado fría para la leyenda. La parte papal, por el contrario, utilizó la imagen del pecado como arma política. En el año 1237, Gregorio Noeo excomulgó al emperador e incluyó en el texto de la bula un punto sobre experimentos carnales y entretenimientos indecentes. Ya entonces, los juristas señalaron que este punto no se basaba en ningún acto judicial. Pero para el público no había diferencia entre lo probado y lo escrito con sello. Federico respondió a su manera. Creó una comisión de asuntos morales, integrada por juristas, astrólogos y médicos. La tarea de la comisión era recopilar las leyes de diferentes pueblos sobre el matrimonio, la herencia y los castigos corporales. Este proyecto sentó las bases de las famosas Constituciones de Sicilia, el primer código legal sistemático de Europa después del derecho romano. En él, el cuerpo dejaba de ser objeto de arrepentimiento y se convertía en objeto de juicio. Fue precisamente este paso el que convenció definitivamente a la curia de que ante ellos no se encontraba simplemente un gobernante, sino un hereje. Tras la muerte de Federico, el mito se convirtió en una conveniente excusa para reprimir a sus descendientes. Su hijo, Conrado, fue acusado de depravación hereditaria. La sangre como prueba de culpabilidad es un recurso muy antiguo del poder. Y en los sermones del siglo XIV se puede ver cómo, a partir de una sola frase sobre las pruebas de castidad, nace toda una leyenda dinástica maldita. Así es como el símbolo se convierte en un estigma hereditario. Es curioso que las primeras representaciones de las pruebas no aparecieran en Italia, sino en Francia. En uno de los salterios que se conservan actualmente en París, se representa a un hombre con una corona, rodeado de mujeres con vasijas. En los márgenes hay una nota: Rex Siciliae et filiae peccati, el rey de Sicilia y las hijas del pecado. Es evidente que el artista nunca vio al emperador. La corona está pintada al estilo francés y la vestimenta recuerda los ropajes de San Luis. La imagen se volvió viral antes de la era de la imprenta. Los copistas reproducían el dibujo sin saber a quién representaba. Así fue como la memoria visual de Europa consolidó la mentira. En los debates universitarios del siglo XV, el nombre de Federico se convirtió en un ejemplo del error de los eruditos. Los profesores de moral lo citaban como advertencia. El conocimiento sin fe conduce a la depravación.
Cuando los humanistas intentaron justificarlo como un monarca ilustrado, fueron acusados de herejía. El miedo al cuerpo siguió siendo más fuerte que la realidad. Lo más amargo es que todo esto quedó grabado en la memoria histórica, como si el mito hubiera tenido alguna vez la forma de un protocolo. Hoy en día, en los museos se pueden ver vitrinas con la leyenda, instrumentos médicos de Federico II, pero la mayoría de estos objetos son copias posteriores de la época del Renacimiento, donadas por coleccionistas. Los instrumentos auténticos desaparecieron hace mucho tiempo. Solo queda el papel, donde el hecho y la mentira son indistinguibles. Y, sin embargo, si dejamos de lado la propaganda, queda una sensación de inquietud. Es la inquietud ante el momento en que el conocimiento desafió por primera vez el dogma. Cuando el hombre se atrevió a llamar al cuerpo no un pecado, sino parte del mundo, y el mundo respondió con acusaciones de pecado. Ahí está la oscura esencia de la historia de los exámenes. No habla de la depravación, sino del pánico ante la racionalidad. Siglo tras siglo, la leyenda de Federico II se cristalizó en un estereotipo educativo. El emperador que se entregó a la ciencia carnal. La repitieron historiadores de monasterios, poetas e incluso juristas. A mediados del siglo XVI, cuando Europa ya conocía los teatros anatómicos y las autopsias públicas, su nombre seguía asociándose con los experimentos con mujeres. Así, el pasado se vengaba del conocimiento. Cada nuevo avance de la medicina parecía confirmar la acusación formulada contra quien lo había logrado antes que nadie. Cuando el anatomista Vesalio dio por primera vez conferencias abiertas sobre el cuerpo humano, sus oyentes recordaron al emperador que intentó medir la castidad. Incluso en la época del Renacimiento, la sombra del siglo XIII seguía viva. En los tratados de los teólogos católicos se encontraban frases como: la mortificación de la carne es el camino hacia la verdad, no su estudio. La resistencia a la experiencia se convirtió en una virtud moral, y Federico aparecía en estos textos no como un hombre, sino como una advertencia. Los archiveros del siglo XIX, cuando comenzaron a publicar documentos reales de su corte, quedaron impresionados por su racionalidad. En lugar de misticismo y libertinaje, había tablas de impuestos, estatutos sobre médicos, registros sobre escuelas veterinarias, sobre la organización de baños y comisiones sanitarias. Un informe describe cómo el emperador destinó fondos para la limpieza de los canales de desagüe de Palermo, con el fin de reducir la mortalidad por fiebre. Pero para muchos historiadores esto sonaba tan herético como el viejo mito. Un soberano preocupado por la sanidad les parecía demasiado moderno para la Edad Media. Era más fácil creer en un experimentador diabólico que reconocer a un racionalista entre los reyes. Mientras tanto, la leyenda de los exámenes de virginidad entró en el arte. En las crónicas alemanas de la Reforma ya sonaba como un símbolo de la corrupción de Roma. Los escritores católicos acusaban a los protestantes de la herencia de Federico, y los protestantes, por el contrario, de la depravación papal que comenzó con su blasfemia. Cada bando utilizaba el viejo mito como espejo de la culpa ajena.
Su contenido era secundario. Lo importante era que funcionaba como un horror universal. Si se examinan los documentos conservados del siglo XIII, se puede ver cómo la propia época temía el tema del cuerpo. En los estatutos reales de Federico se establece que el médico no tiene derecho a tocar a una mujer enferma sin la presencia de sus familiares, pero está obligado a registrar los síntomas por escrito. Por primera vez en Europa, la medicina exigía un informe. Sin embargo, estas líneas, que eran un intento de protección, se convirtieron más tarde en una prueba de culpabilidad. Cada norma que limitaba la violencia se convertía en un motivo para sospechar de violencia. Así, la sociedad castigó a quien intentó anteponer la ciencia a la superstición. Una de las últimas crónicas italianas dice que, tras la muerte del emperador, su cuerpo no se descompuso, lo que era un signo de fuerzas malignas. Hoy en día, los historiadores suponen que esto fue el resultado de la embalsamación. Los médicos sicilianos dominaban la técnica de tratar los cuerpos con resinas y hierbas, pero los rumores medievales lo consideraban una maldición. La muerte no destruyó el mito, sino que lo reforzó. En las tierras alemanas circulaba otra versión, que Federico no había muerto, sino que se escondía en la montaña, donde esperaba el fin de los tiempos como el anticristo. Allí continuaba con sus experimentos, y, cuando el mundo volviera a sumirse en el pecado, saldría y traería el juicio. Ya no era una historia, sino una revelación. El hombre que intentó medir la naturaleza se convirtió en una sombra mítica que castigaba la curiosidad. A finales del siglo XIX, los científicos italianos publicaron el Codex Diplomaticus Regni Siciliae, una recopilación de documentos auténticos de su corte. En él no hay ninguna mención a pruebas, experimentos de castidad o exámenes de virginidad. Por el contrario, hay disposiciones sobre la protección de las viudas, los derechos de las herederas y las multas por violencia. Pero ni siquiera estos documentos lograron librar al emperador de las sospechas. Las publicaciones populares seguían repitiendo la frase: examinaba a las mujeres por curiosidad. La historia se afianzó no en los archivos, sino en la imaginación. Para los investigadores del siglo XX, esta leyenda se convirtió en un ejemplo de cómo funciona la calumnia política. Los historiadores la compararon con los panfletos contra Catalina de Médicis, María Antonieta, o los rumores posteriores sobre los desvaríos científicos de las sociedades revolucionarias. En todos los casos, el patrón es el mismo. Una mujer o un gobernante que se dedica a la ciencia es equiparado al pecado, la racionalidad a la lujuria, la investigación a la ofensa a la fe. Y en este contexto, Federico II fue el primero de una larga lista de condenados por el conocimiento. El rastro archivístico del mito también se puede rastrear en el léxico. Hasta hoy, en italiano, la expresión fare l'esperimento di pudicizia se usa irónicamente para referirse a una prueba inútil. Nació de esa misma frase en las crónicas, pero su significado se ha desvanecido hace tiempo. El lenguaje conservó la cicatriz, incluso cuando el cuerpo de la historia se curó.
Mientras tanto, en el sur de Italia, los arqueólogos encontraron los restos de sus laboratorios, las salas donde se realizaban experimentos alquímicos y médicos. En su interior, vasijas con restos de minerales, tubos de arcilla, balanzas, fórmulas carbonizadas. Ni rastro de exámenes, ni rastro de violencia. Solo el rastro de una ciencia adelantada a su tiempo. Estos hallazgos no causaron sensación. Los periódicos los mencionaron brevemente. Confirma el racionalismo de Friedrich. Un resultado demasiado pacífico para un siglo que ama a los monstruos. Y, sin embargo, en las vitrinas de los museos, junto a su nombre, siguen apareciendo las palabras disputas sobre la castidad. No porque sea cierto, sino porque el mito se ha convertido en parte del paisaje cultural. No se puede destruir, solo se puede desmontar por capas, como los arqueólogos desmontan el suelo. Bajo la capa de mentiras hay una capa de miedo. Bajo el miedo hay envidia. Bajo la envidia hay un intento de comprender. Quizás ahí radique el verdadero drama. La humanidad siempre confunde la investigación con la intrusión. El emperador, que se hizo preguntas sobre la naturaleza, fue acusado de ofender la moral. Su laboratorio se convirtió en una alegoría del horror humano ante el propio cuerpo. Hoy en día, cuando el nombre de Federico II aparece en los cursos universitarios, lo más frecuente es que se le asocie con las palabras anatomía del poder. Su figura se ha convertido en una metáfora del conflicto entre el conocimiento y el dogma. Pero detrás de esta metáfora sigue estando el cuerpo, el mismo alrededor del cual nació la leyenda. Los documentos encontrados en los archivos del Vaticano, Palermo y Messina muestran cómo, paso a paso, la mentira se convirtió en la verdad de la burocracia. Bastó una sola insinuación, insertada en el informe del embajador, para que, una generación después, se convirtiera en un hecho en los libros de texto. Los historiadores de finales del siglo XX intentaron rastrear todo el recorrido del rumor. La investigación comenzó con un informe de la embajada de 1239, en el que uno de los legados papales escribía que el emperador obliga a sus médicos a investigar secretos que no conviene conocer. Esta es la única frase que puede interpretarse como el origen de la leyenda. Se desconoce qué quería decir exactamente el embajador. Tal vez se refiriera a la autopsia de animales o a las clases de anatomía. Pero en las crónicas del siglo XV, esta frase ya decía lo siguiente: el emperador obligaba a investigar los cuerpos de las mujeres en aras del conocimiento. El mecanismo de distorsión es sencillo. Cada copista añadía su propia explicación. Y cuanto más se alejaba del acontecimiento, más evidente se hacía la mentira. A finales del siglo XX, se encontró en los archivos de Sicilia un libro de contabilidad en el que se indicaban los gastos de los científicos que participaron en el proyecto de traducción de tratados médicos árabes. Uno de ellos era sobre las causas de la infertilidad y la estructura del útero.
Se trataba de una obra médica basada en fuentes antiguas y orientales. Su traducción, evidentemente, dio lugar al rumor sobre los experimentos con mujeres. Para los oponentes del emperador, no había diferencia entre el estudio del texto y el estudio del cuerpo. El conocimiento relacionado con la carne se consideraba en sí mismo una blasfemia. Pero, a pesar de las revelaciones, el mito sigue vivo hoy en día. Es conveniente, sencillo, espectacular, emocionalmente intenso. Cualquier leyenda sobre el abuso de poder suena más convincente que una aburrida lista de boticarios e impuestos. En esto radica la naturaleza del rumor. No apela a la razón, sino al miedo. Y el miedo, a la mente libre, ha resultado ser más duradero que los documentos. Las reconstrucciones modernas muestran que Federico II creó uno de los sistemas de salud más avanzados de su época. Bajo su mandato funcionaban inspectores sanitarios, farmacias, escuelas de cirujanos y formularios notariales para informes médicos. Introdujo castigos por medicamentos de mala calidad y diagnósticos falsos. Para el siglo XIII, esto parecía casi un milagro. Pero, para los enemigos del emperador, el milagro era sospechoso. Lo explicaban no por las reformas, sino por el pecado. En los archivos papales se conservan las instrucciones dadas a los misioneros enviados al sur de Italia tras la muerte del emperador. En ellas se dice: en los lugares donde vivían personas seducidas por la filosofía de Federico, hay que devolver la vergüenza y el miedo. Esto significa que el miedo se consideraba un remedio contra el conocimiento. En este clima nacieron las leyendas sobre las pruebas cínicas, espantajos morales destinados a impedir que la sociedad reflexionara. En el siglo XIX, estas leyendas se convirtieron en parte del folclore cultural. Los novelistas franceses escribían sobre laboratorios de la lujuria, los moralistas alemanes sobre anatomía diabólica. Ninguno de ellos había leído las fuentes, y cuando los científicos publicaron los documentos auténticos del Reino de Sicilia, los periodistas se limitaron a añadirles frases como «conocido libertino y científico». La realidad no pudo vencer a la imagen. Hay una vitrina en el Museo de Bari, donde se expone una copia de la carta del legado papal con las acusaciones. Junto a ella hay una placa expositiva. Federico II, mito y documento. Dos mitades separadas por el cristal. Por un lado, el papel. Por el otro, la distorsión. Y los visitantes, al mirar a través del cristal, suelen quedarse con el mito. Es más llamativo. Pero cuando se miran los documentos auténticos, esa gravedad mítica desaparece. En lugar del anticristo, ante ti aparece un burócrata y pensador, un hombre que escribió tratados sobre la caza con halcones, sobre el mar, sobre los impuestos. Consideraba el conocimiento como parte del gobierno, no como una tentación. Y en esto quizás radica su verdadera culpa, una modernidad demasiado prematura. Hoy en día los historiadores lo consideran el primer racionalista europeo. No rechazaba a Dios, pero exigía que la fe no interfiriera en el estudio del mundo.
Quería que los médicos trataran a sus pacientes basándose en la observación, no en la oración, que los tribunales se basaran en pruebas, no en rumores. Y eso es precisamente lo que lo hizo peligroso para su época. La leyenda de los exámenes de virginidad no trata sobre el sexo, ni sobre la ciencia, ni sobre el pecado. Es una historia sobre el miedo a la transparencia. Porque cualquiera que haga visible el conocimiento se convierte en enemigo de quienes viven en la nebulosa. En el siglo XIII, ese miedo se llamaba Federico. En cada siglo adquiere un nuevo nombre. La exposición Hecho en folleto, inaugurada en Palermo a principios del siglo XXI, resumió un siglo de confusión. En una sala se reunieron copias de todas las crónicas en las que se mencionaban los experimentos de castidad. En las paredes cercanas hay fotocopias de libros de contabilidad y decretos sobre la protección de las mujeres en la corte. La inscripción a la salida es sencilla. Mito. La ciencia por el libertinaje. Documento. El libertinaje por el poder. Y el espectador, al salir, ve un último recordatorio. La silueta del emperador sobre un fondo de páginas semitransparentes, donde las líneas de antiguas bulas se mezclan con tratados médicos. Ni justificación ni sentencia. Solo la silenciosa pregunta de la historia. ¿Qué es más terrible? ¿El conocimiento sin vergüenza o el poder sin memoria? Sin